Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Del cielo cayó una estrella coronada de matices, con un letrero que dice que cumplas años felices. Del cielo cayó una estrella coronada de matices, con un letrero que dice que cumplas años felices. Tus amigos te deseamos con todas sus Tus amigos de Radio qué Futura te deseamos un feliz hermoso. cumpleaños en ritmo de chacarera. Qué hermoso, tus amigos te deseamos, felicidad, qué lindo, me encanta cumplir años acá en la radio. No me digan, nosotros también. Justito, Claro, que hayas tenido este privilegio, Sí. nosotros, de tenerte aquí. totalmente. Claro. Y yo de festejar aquí, Bien, contentísima. entonces como no puede ser de otra manera, te vamos a recibir ahora con esa música tan bonita que es la que da entrada a la columna Pensando la ciudad desde sus árboles. Trajo esta mañana lindo telegrama un ansioso colibrí. Me decía que la savia, insectos y ranas anuncian el fin. Nunca ¿y sobra. cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos? Y mucho. mucho, un año muy particular. Sí, pero estamos acá, estás cumpliendo años y con la remera de Radio Futura. Te vamos Con a la sacar una remera, foto porque sí. todas nuestras columnas y nuestras entrevistas las podemos encontrar, las pueden encontrar en el canal YouTube de Pueblos y Caminantes, según la edición y la producción de Liz Vargas. Totalmente, Así que que allí hacen- va todo lo que sea imágenes visuales van a acompañar ese video. Así que, ¿qué nos vas a traer hoy? Y nos imaginamos sus plantas, sus árboles, su flora. Bueno, sí, traje 2 libros, mira, te los voy a mostrar. Un libro que es de Carlos Taís, que sabemos que va por la 4ª o 5ª generación de paisajistas, el abuelo francés o el tatarabuelo, ya bisabuelo, Sí. y el de Haroldo Conti, estaba al revés, y el de Haroldo Conti, La balada del Álamo Carolina. ¿Y por qué traigo esto, Lila? Me encanta la balada del Álamo Carolina. Bueno, traigo estas 2 cosas porque, como vos bien dijiste, es la vigilia hoy por la desaparición de Julio López, y entonces me parecía que podíamos ligar la escritura y el tema de la desaparición, ¿verdad? Sea en democracia, sea en dictadura, sea en Argentina o sea en España durante la Guerra Civil Española. Pero no solamente se puede vincular
a una memoria de una resistencia, una política, sino de los árboles en sí mismo por la escritura, ¿no?, que hace Conti como hace García Lorca. Pero previo a despedirme con estos textos de ellos, quería contarte que el domingo estuvimos expedicionando en Tolosa, para que estén atentos a la nueva expedición que va a ser el 5 de octubre. Así que activando las campanitas. Contemos a los amigos de San Miguel del Monte, a los de Neuquén, a todos los que son más allá de La Plata, ¿en qué consistió esa caminata? ¿Qué es una expedición arbórea? Bueno, son las expediciones que hace el proyecto que llevo adelante, que nació junto a mi hijo Juan Manuel hace 15 años. Y la idea es caminar por una manzana, 4 cuadras, que es suficiente, es el territorio mínimo que uno puede abordar diariamente, salir a la puerta, hacer un mandado, ni siquiera cruzar la calle, donde hay unos compañeros de vida que a veces pasan, lamentablemente, la mayoría de las veces muy desapercibidos, lo que se da en llamar la ceguera vegetal, porque la gente no ve el árbol que tiene en la puerta y sin embargo crece con ese árbol y se abriga de la sombra de ese árbol. En fin, entonces lo que hacemos en el proyecto Arbórea es caminar e ir viendo cada ejemplar, cada especie, cómo distinguirlos por sus detalles para conocer cada especie y preguntarnos cuando faltan los árboles por esas ausencias. Porque en cada cuadra, más o menos acá en la Ciudad de La Plata, por su planificación, deberíamos contar con 10 árboles. Y uno a veces... ¿Por cada cuadra? Por cada cuadra, por cada vereda. Es decir, que en una cuadra vas a tener 20, 10 de cada mano. Bien, y uno va por la vereda y a veces cuenta 5 árboles. Y mira, y hay un edificio nuevo, hay una construcción, hay un garage. Y la cazuela, que es el sitio específico del lugar a donde va el árbol implantado, está clausurado, está cerrado, es decir, hay baldosas. Y entonces nos preguntamos, como ocurrió este domingo, junto a una amiga y tallerista literaria, Beatriz López Cristóbal, por esas ausencias. ¿Dónde están esos árboles? ¿Qué árboles eran? ¿Quién los había plantado? ¿Qué edad tenían cuando alguien decidió sacarlos de la vereda? Y entonces siempre digo, y siempre decimos en el proyecto, que es un proyecto que no solamente entrena la mirada de lo que hay, sino que entrena la mirada sobre esas ausencias. Es decir, entrena la mirada, ver lo que no hay. Hoy decía un poeta que estábamos visitando, el extrañamiento necesario, el de golpe parar, y lo dijimos varias veces, hemos vuelto sobre ese concepto en el programa de hoy. Esto de parar y decir y asombrarnos ante lo que es habitual o parece habitual. Exacto, es ese extrañamiento de la mirada que tenemos que ejercer para que algo nuevo emerja, que en verdad no es nuevo, que está ahí, pero que no tenemos la capacidad de percibir, ¿no? Y entonces, bueno, estuvimos viendo las especies, muchas especies. Vimos un tala que alguien plantó sobre Avenida 7 y 531 en la Ramblita. Mira. Vimos una guaribay, que es una especie que ha sido adorado por los incas. Habían hecho ellos un camino del Inca, todo un sendero con los aguaribay. Bueno, como siempre, el ficus, que es el hit que termino diciendo, no lo planten en la vereda porque hace mucho daño. Sí, sí. Una especie también que se llama rus, que nunca la hemos visto, que tiene alguna cuestión ahí de toxicidad dermatológica. Y después un olivo. La verdad que una caminata preciosa. Duró 2 horas porque la gente está enloquecida. Sorprendida. Sí, Qué de especies muy, muy raras. Y que además han sido plantadas por vecinos. Sí, seguramente, seguramente. Por lo menos ese rus que no estaría siendo una buena especie para... Pero bueno, como no hay, seguimos desde el Foro en Defensa del Árbol insistiendo en que debe haber una planificación.
Bueno, la gente hace lo que quiere, hace lo que puede. Pero bueno, Lila, si te parece, ya dicho, pasado el chivo de que el 5 de octubre se viene una nueva caminata. El 5 de octubre. 5 de octubre con un antropólogo. Vamos a estar analizando quién diseña y construye las ciudades y para quién. Para la gente, para el negocio inmobiliario, para el buen vivir en comunidad o para que la ciudad resulte tremendamente aplastante con sus torres de hormigón y vidrio y este concepto que siempre repetimos, el fenómeno de la isla de calor, ¿no? Que es lo que se produce en los centros urbanos. Por ejemplo, en La Plata, en el centro, en el casco histórico, pero en Citibel también tiene su isla de calor, con tanta vidriera, tanto cemento, tantos dúplex, y eso sumado a la extracción de ejemplares, que es la eterna contradicción del ser humano, ¿no? Me voy a Citibel a vivir o a Goneta a vivir por los árboles, pero saco el árbol porque necesito un garage. Bueno, así estamos. Qué contradicción. Por eso. Entonces, pensando un poquito en Julio López, en esta desaparición en democracia, en la vigilia, traje a otro escritor detenido desaparecido, pero apenas empezaba la última dictadura militar, Conti, que era de Chacabuco, y este bello libro, La balada del Álamo Carolina, que quería leer 3 párrafos, si te parece bien ahora o querías... Sí, es un relato con movimiento, a mí siempre me deslumbra. Sí, aparte la sensibilidad, vas viendo, ¿no? el crecimiento, exacto, lo vas percibiendo, vas viendo crecer. Es muy hermoso, y la sensibilidad que hay que tener para poder Acá tenemos percibirlo. dos oyentes, una oyente de Chacabuco o de Pueblos ¿Sí? Incaminantes, Carolina. Ay, bueno. Salvador. Ojalá lo esté escuchando. Ojalá que sí. Y dice, uno piensa que los días de un árbol son todos iguales, sobre todo si es un árbol viejo. No. Un día de un viejo árbol es un día del mundo. Este álamo Carolina, aquí mismo, nació aquí mismo exactamente, aunque el álamo Carolina, por lo que se sabe, viene mediante estaca y este creció solo. Asomó un día sobre esta tierra entre los pastos duros que la cubren como una pelambre, un pastito más, un miserable pastito expuesto a los vientos y al sol y a los bichos. Y él creyó por un tiempo que no iba a ser más que eso, hasta que un día notó que sobrepasaba los pastos y cuando el sol vino más fuerte y templó la tierra, se hundió por dentro y se puso rígido y sentía una gran atracción por las alturas, por trepar en dirección al cielo, y hasta sintió que había dentro de él como un camino, aunque todavía no supiese lo que era eso. Lo supo recién al año siguiente, cuando los pastos quedaron todavía más abajo y detrás de los pastos vio un alambrado, y detrás del alambrado vio el camino, que es una especie de árbol recostado sobre la tierra, con una rama aquí y otra allá, igual de secas y rugosas en el invierno, y que florecen en las puntas para el verano, pues todas rematan en un mechoncito de árboles verdaderos. Y otro párrafo dice, de alguna manera ya estaba así hace 12 veranos, cuando asomó sobre la tierra y crecer no fue nada más que como pensarse, solo que ahora recuerda todo eso, se piensa para atrás y no nace otro árbol. En eso consiste la vejez, verde memoria. Y para terminar con Haroldo Conti, otro párrafo, recién 2 veranos después, cuando divisó la primera casa de un hombre y detrás de ella la relampagueante línea del ferrocarril, una montera armó un nido en la horqueta de la última rama, cortó y anudó ramitas pacientemente, y así el álamo
se convirtió en una casa, supo lo que era ser una casa, el alma que tiene una casa, como antes supo del camino y del alma del camino, ese ancho árbol florecido de sueños. Se me pone la piel de gallina. Sí, sí, porque tiene una ternura, tiene un algo tan minúsculo. Y, Exacto. sí, tiene una mirada. No quiero dejar de saludar al compañero Pancho Miró, que también es de Chacabuco. Ajá. Con él y con el compañero Raúl Lafitte realizamos hace unos años un ciclo tras las huellas de Haroldo Conti, donde está entre otros este relato, qué hermoso. que está en la página fmfutura.com.ar en sector de producciones sonoras de Radio Futura. Siempre volvemos a Haroldo Conti. Siempre volvemos. Nunca y por deja de eso lo asombrarme. traía, porque además escuchando la conversación que tuvieron con Patricia, ¿no? También. Esto de la memoria, me encantó lo que ella La decía de memoria las... verde. Sí, y también lo de la memoria de las marcas urbanas, ¿no? Y lo que ella decía cuando las niñeces preguntan por Sí, esas baldosas sí, blancas sí. de la memoria, ¿no? Qué importante, porque si esas marcas no está la pregunta. Es No, así. está Está el relato porque está la voluntad Sí, de los adultos. Pero está el olvido. Exacto. Lo que no se ve, lo que no se palpa, lo que no se percibe sensorialmente, se Es más olvida. difícil. Va. Es más difícil. Es Solamente muy quedan las importante palabras. que... Me encantó eso que dijo, ¿no? De las Sí, niñeces sí, sí. y las preguntas. Es lo que necesitamos. Ujú. Y bueno, para terminar, porque relacionaba, ¿no? Esto de las víctimas del genocidio, de las víctimas de la Guerra Civil Española, de las víctimas en democracia, ¿no? De la Inquisición, del silenciamiento. Y encontré en este hermosísimo libro de Carlos Taís, bueno, ¿con quién me iba a encontrar? Con Federico García Lorca. Y justamente hice dupla, ¿no? Con el Álamo, que supongo que es el Álamo Carolina, también, pero en España le dicen chopo. ¿Ah, sí? Le dicen chopo. Y entonces, in memoriam, le canta Federico García Lorca, dulce chopo, te has puesto de oro. Ayer estabas verde, un verde loco de pájaros gloriosos. Hoy estás abatido bajo el cielo de agosto, como yo bajo el cielo de mi espíritu rojo. La fragancia cautiva de tu tronco vendrá a mi corazón piadoso. Rudo abuelo del prado, nosotros nos hemos puesto de oro. Federico García Lorca, que sabemos que fue víctima, ¿no? En 1936, y que su cuerpo, bueno, ha sido arrojado a una fosa común nunca identificado, Claro, ¿no? ahí te das cuenta, mucho más valoramos las políticas de memoria de parte del poder de los gobiernos, ¿no? Por poner en marcha políticas de reparación o por no ponerlas, y eso es lo que no ha sucedido plenamente en España, por eso no se ha terminado de identificar, ¿no? Exactamente. Y todavía los nietos de segunda generación están reclamando. Sí. Hay un documental muy hermoso, ahora no me acuerdo el nombre, no recuerdo si es el Abrazo Partido, que habla de estas historias. Bueno, pero lo que quería era como esta juntura, ¿no? Hoy estamos con la marcha contra el veto al presupuesto a la universidad y al Hospital Garrahan, es decir, dos pilares de la democracia, la educación y la salud. Una marcha multitudinaria. Nosotras estamos acá, pero ¿cuánta gente que se encuentra marchando? Es una marcha federal, una manera más de decir no a estos atropellos que estamos teniendo, devastadores para la vida en democracia y para la calidad de vida de tanta gente, ¿no? Y bueno, y cómo se va anudando todo esto de la escritura, los árboles, el poder desaparecedor, y cómo quedan las palabras de los poetas, de Conti, de
de García Lorca, ¿no? Entramados ahí entre el lenguaje, entre álamos y chopos, cruzando los mares, ¿no? Y la memoria que viaja, y que viaja en nuestros árboles, y que por eso son tan importantes de preservar. Y volvemos a repetir siempre lo mismo, y como lo dijo Lorca, y ya lo sabemos nosotros de tanto expedicionar, un árbol siempre es biodiversidad y aloja otras manifestaciones de vida. Entonces, no es cuestión de que es solo un árbol, sino el árbol que talamos, el árbol que matamos, se lleva bichitos, arañitas, hormiguitas, epífitas, otro tipo de vegetales, en fin, diversas manifestaciones de vida, visibles o no visibles. Así que, bueno, eso, ese universo del árbol lo tenemos que seguir preservando como la memoria. Como la memoria, así como también cuando el hombre es despojado de su tierra, es desarraigado, son cortadas sus raíces porque lo que se nombraba en ese universo, en ese paisaje, ya no tiene lugar para ser nombrado, entonces se pierden esas palabras, se pierden esos sentidos culturales que tenían que ver con ese paisaje, no con otro, y que ya en la ciudad, en el cemento, ya no existen. Lo mismo pasa con un árbol, ¿no? Y también la búsqueda, ¿por qué la necesidad también de ir en busca de las especies nativas, que son las que pueden dialogar mejor con ese territorio? Y te cuento algo como para que quede picando, Andrea. Unos días atrás, un oyente, un amigo de Pueblos y Caminantes, nos dejó una pregunta que tiene que ver cómo, de qué manera, cuánto se da la convivencia entre las diferentes especies, entre ellas el hombre, con los árboles. Y desde una perspectiva más filosófica, además de concreta, de cómo se poda según la época y cómo corresponde, ¿no? Pero esto de cómo explicar esa convivencia o no, o esa disarmonía entre una especie dominante y otra especie que es dominada, ¿no? Te lo dejo como una inquietud. Bueno, una inquietud que va a tener un anticipo. Ojalá. Que tiene que ver con la identificación que tenemos con lo animal, por ser animales, y no con lo vegetal. Uh-huh. Es decir, que nos tenemos que deconstruir y tenemos que aprender a convivir con lo vegetal. Nos está faltando ese pasito, pero hay más también. Para seguir. Es muy bueno que haya preguntas de quienes nos acompañan en estas caminatas, en las caminatas del programa de radio. Sí. Y hoy nos hemos hecho muchas preguntas. Estaré pensando en eso para la próxima columna, entonces. Ahí está. Hermoso. Lindo telegrama, un ansioso colibrí me decía que las había insectos y ranas anuncian el fin. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles
a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos y caminantes.